Primera de Juan, capítulo 1, versos del 1 al 4. Cuando lo tiene me dice amén. Amén. ¿Todavía no lo tienen? Primera de Juan 1, 1. Amén. Excelente. Gloria al Señor. Quiero hablarles esta noche acerca de la pasión de Cristo, pero no de una película, sino de algo muy real. Amén. Primera de Juan 1:1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Puede bajar un poquito mi micrófono afuera, que hasta aquí escucho el retorno de los parlantes. Amén. Me oía muy fuerte, ¿verdad? Creo que ahí estoy bien. Mis hermanos, los evangelios nos relatan la historia de una pasión que quedó plasmada en las páginas y en el corazón de los hombres valientes que, siendo inspirados por el Espíritu Santo, nos dejaron un legado pero el legado que nos dejaron no solamente fue lo que ellos lograron escribir. Ellos dieron su vida por Cristo. Ellos dieron su vida por el Evangelio. Amén. Y esta historia de una pasión que nosotros hemos leído muchas veces, quizás que hemos recibido en alguna prédica o que hemos visto en alguna película, siempre para esta semana, nos hace reflexionar y nos hace ver muchas cosas. Pero la primera que deberíamos reflexionar es a los hombres y a las mujeres que fueron partícipes de esta historia, a los que el apóstol Juan menciona aquí diciendo: lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocantes, dice, al verbo de vida. Ese es Jesús. ¿Por qué lo llamaban el verbo de vida? Porque el verbo es la palabra. Y cuando dice que la palabra tomó vida, es que el Señor Jesucristo era los profetas, la palabra que se anunció desde un principio, tomó vida, se hizo carne. No es un coro de una canción, es una verdad, no es una simple historia, es una realidad que nosotros hoy disfrutamos. Jesucristo fue vida en el corazón de estos hombres y ellos escribieron inspirados por el Espíritu Santo acerca de él, y la vida fue manifestada, expresa el apóstol San Juan en esa carta que leímos, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, dice el apóstol, lo expresa, la vida fue manifestada, porque para el apóstol Juan eso representaba a Jesús. Para el apóstol Jesús representaba la vida, hermanos. La vida para Juan era Cristo y Cristo era la vida para él. ¿Entiende, hermano?
Para él vivir era Cristo y para él Cristo era la vida. No había ninguna otra forma en la que estos hombres vieran la verdad de Jesús en sus corazones. La historia de un Dios que se hizo hombre y que ha querido ser imitada por todas las por los griegos, con todas sus filosofías y su mitología griega. Usted ve las películas cómo tratan de imitar que Zeus, el dios Zeus, tuvo un hijo que se llamó Perseo y que vivió entre los hombres y que fue mitad Dios y mitad hombre y que estuvo allí. Usted ve eso, hermano, y usted a veces la gente cree lo que ve en las películas y de verdad cree que hay un Zeus y de verdad cree en los caballeros del zodiaco, y eso son mentiras, hermano. Lamento bajarlo de la nube. Eso es mentira. Todo eso es falso. Ellos quisieron imitar la historia de un verdadero Dios que se hizo hombre, de un verdadero Dios que no le importó, sino que se humilló hasta lo más bajo. Y esa historia muchos filósofos y cuenteros y muchas religiones han tratado de inventar para justificar a sus dioses. Pero nosotros tenemos más que una historia, una realidad, una vivencia. Nosotros podemos testificar porque nosotros lo hemos visto, porque nosotros lo hemos recibido, porque nosotros hemos tocado palpante al verbo de Dios. ¿Cómo, pastor, usted puede decir que yo he tocado a Jesús? Ni lo he visto. Cuando tú aceptaste a Cristo en tu corazón, cuando pudiste ver tu pecado y que tu pecado te mantenía sucio, pero pasaste de esas tinieblas a la luz admirable, allí viste a Jesús. Cuando tú te ves hoy en un espejo, cuando tú te ves hoy donde estás sentado, adorando, quebrantado, sintiendo la presencia de Dios, ahí estás tocando al verbo, ahí estás viendo. Cuando tú le hablas a otro de lo que ocurrió en tu vida, tú estás diciendo lo que has visto, lo que has oído, porque como pasó contigo, también pasó con miles y miles de personas atrás en su historia. Filipenses 2:6 Filipenses 2:6 aclara, refuerza lo que yo estoy diciendo. Él dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Vaya lento leyendo eso. Jesús no estimó, dice que Él era como siendo en forma de Dios. Siendo en forma de Dios, Jesucristo siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. ¿Cómo era? Igual a Dios, tenía forma de Dios, como cosa que aferrarse. O sea, Jesús no se aferró al trono, Jesús no se aferró a su condición de Dios todopoderoso y soberano. A Él nada de eso le importó. Dice, sino que se despojó a sí mismo. Se despojó a sí mismo. Cuando una persona se despoja a sí misma, es que se está quitando ella misma de esa posición. Nadie lo quitó, nadie lo movió, nadie lo obligó. Él se despojó a sí mismo. No quiero ser Dios, quiero ser hombre. Y tomando forma de siervo, porque decía, no puedo ir a la tierra y ser un hombre común, necesito ser un siervo, porque si soy un siervo voy a entender qué es lo que tengo que ir a hacer y no me voy a salir del propósito. Tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre. ¿Cómo estaba? En la condición de hombre. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mis hermanos,
el Hijo de Dios se despojó de todo su poder, de su trono, y se hizo igual a nosotros. Vuelva a ver a la persona que está a la par suya, tóquela en el brazo, en la cabeza, en alguna parte, jálele una oreja, no sé. Es que si usted hubiera tenido a Cristo en aquel tiempo a la par, usted hubiera podido hacer lo mismo. Por eso el apóstol Juan dice: nuestras manos tocantes palparon al verbo de vida. Lo tocamos con nuestras manos, lo sentimos. Él era un hombre, fue un hombre de carne y hueso. Su corazón palpitaba y sangre corría por sus venas. Era un hombre igual que nosotros, y él decidió hacerlo. La humillación más grande que un Dios puede recibir es hacerse, un Dios santo podía recibir, era volverse pecado. La condición del hombre en la historia, desde el Génesis, era pecado, porque nosotros somos engendrados en pecado. Y aunque María fue concebida del Espíritu Santo, no dejaba de ser un hombre mortal, Jesucristo, y cargó sobre sí mismo el pecado de toda la humanidad, hermanos. No habría una ofensa más grande, no habría una humillación más grande para un Dios que volverse lo más bajo en ese momento para él. Y él lo hizo. Pero hubo algo que hizo a Dios el Padre dar a su Hijo como una ofrenda. El Padre mira la condición de la humanidad, y en su plan perfecto Él establece una palabra que Jesucristo fue el que la dijo. Salió de la boca de Jesús. Muchos se la saben de memoria, pero más que de memoria deberías entender lo que Jesús estaba tratando de decirnos. San Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo. Esto no lo estaba diciendo el Padre, esto lo estaba diciendo el Hijo de Dios, esto lo estaba diciendo el Verbo, esto lo estaba diciendo el hombre que sabía que había venido a hacer la ofrenda. Por eso él dijo: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. No tengo otro, no hay hermanos, no había otro, el unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fue el amor del Padre que tenía para su creación, un inexplicable y exagerado amor el que Dios, el Padre, tenía para con nosotros, con su gran intención de salvarnos del error de Adán, de redimirnos de alguna manera de las cosas, porque nos habían tomado, éramos suyos, pero le fuimos arrebatados por el pecado. Y Él tenía que encontrar la manera de redimirnos, de pagar un precio que fuera nuevamente por algo que ya era suyo, pero tenía que volver a pagar el precio. Y su exagerado amor hoy nos lo confirma. Es lo mismo que sucedió en el monte Moria con Abraham e Isaac, hermanos. El Espíritu Santo me mostraba esto fuertemente. Muchos creen que cuando Dios le pidió a Isaac a Abraham, le estaba probando a Abraham. Pero el Espíritu Santo me enseñó que el Padre no estaba probando a Abraham, se estaba probando a sí mismo. Él le pidió a su hijo Abraham porque el Padre en ese momento posiblemente estaba viendo la misma escena que se iba a representar en otro momento con él. ¿Cómo sería? Posiblemente le comentaba al Padre algún ángel, ¿cómo sería esto de entregar al hijo que uno ama? ¿Cómo sería esto de entregar al único hijo que uno tiene? ¿Cómo sería esto de hacerlo? ¿Seré capaz en el momento que ese momento llegue? ¿Seré capaz de hacerlo?
Pues el Padre le pone la prueba a Abraham, y Abraham en su obediencia sale librado. Abraham en su obediencia sale victorioso. Pero yo creo que todo ocurrió cuando estaba listo para morir Isaac. Ahí estaba Dios, ahí estaba el Padre, hermanos, probándose a sí mismo. Yo no sé si usted entiende lo que le estoy diciendo. Es como que usted está viendo lo que a usted le va a pasar, pero en otra persona. Es como si eso que usted está a punto de vivir, usted vio primero que otro lo está viviendo. Pero Dios impide que llegue hasta el final. Pero yo me imagino al Padre en su trono mirando esa escena de Abraham y sintiéndose orgulloso de Abraham, diciendo: si Abraham lo iba a hacer convencido de que era lo correcto, cuánto no más yo, que soy Dios, estoy convencido de que esto es lo que tengo que hacer. Debo enviar a mi hijo, debo sacrificar a mi hijo, debo poner a mi hijo en ese altar para que salve a toda la humanidad. Y así como Abraham creía que yo tenía el poder para levantar a Isaac de entre los muertos, levantaré a mi hijo de entre los muertos también en gloria. No, usted no está entendiendo esto. Yo creo que si Abraham creía, hermano, la Biblia lo dice, que el pensamiento de Abraham era que si su hijo moría, el mismo Dios que se lo había dado se lo podía devolver. Y así mismo el Padre, viendo esa escena y viendo la fe de Abraham, dijo: si un hombre en la tierra puede creer esto, ya eso es lo que yo voy a hacer con mi hijo. Lo voy a levantar de entre los muertos cuando ya se haya sacrificado, y lo voy a llenar de mayor gloria, y le voy a dar un nombre que es sobre todo nombre, y en su nombre todos serán salvos. El amor que fue más que un sentimiento para Dios, el amor que fue una decisión. Algunos se preguntarán si Dios toma decisiones. Dios tuvo que tomar una decisión allí, y su decisión fue dar a su hijo, entregarlo. Claro, sorprendente es que Jesús, dice la palabra, puso su vida. Quiere decir que Él estuvo de acuerdo en todo momento. Quiere decir que Él sabía lo que venía. Y usted sabe, hermano, yo me hago una pregunta: ¿qué impulsa a un hombre, ya no un Dios? Porque todos quieren ver a Jesús desde la perspectiva de que es Dios. Y no, ya en Filipenses aclaramos que una vez que Jesucristo tocó tierra, ya no era Dios, era un hombre. Tomó condición de hombre, forma de hombre, de siervo. Y en medio de eso, ¿qué hace a un hombre tomar la decisión de dar su vida y entregarse por completo en una muerte tan dramática y vergonzosa? Porque morir en un madero era la muerte más vergonzosa que podía sufrirse en esos tiempos. Ahí morían los delincuentes más bajos, iglesia. Ahí moría la gente. Y hermanos, eran crucificados desnudos, no con un trapito ahí que pone en la iglesia católica. No, ese trapito no existe. Era crucificado desnudo. Claro, Isaías 53:8 dice que fue enjuiciado como un criminal y declarado culpable cuando realmente era inocente. Por cárcel y por juicio fue quitado, dice Isaías 53:8. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura. Su sepultura, hermanos, se dispuso con los más bajos, con los más pecadores, los impíos.
Fue tratado como un criminal siendo un hombre inocente. ¿Por qué hizo eso? ¿Qué empujó a un hombre como ese llegar a ese punto de sacrificio? ¿Qué empujó a un hombre como este hombre, Jesús de Nazaret, a llevar las cosas a esos extremos? ¿Qué empujó a este hombre a cumplir estas palabras del profeta Isaías? Mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Creo que usted sí y yo deberíamos haber fallecido en esa muerte. Creo que nosotros sí hemos engañado, hemos maldecido, hemos hecho cosas de nuestra boca, hemos hecho cosas desagradables en este mundo, en esta vida. Hemos sido los peores, hermano. Somos lo peor de lo peor. Pero a nosotros no nos subieron a una cruz. A nosotros no nos han dado ni un fajazo. A nosotros nadie nos ha hecho pagar un precio por eso, pero Él fue. Mi pregunta es, ¿qué hace a un hombre como ese tomar la decisión de querer morir de esa forma? Solo hay una cosa que puede hacer a un hombre tomar esta decisión y llevarla hasta el final. Y eso, hermanos, se resume en una sola palabra: pasión. Pasión. Y pasión es un sentimiento vehemente, capaz de dominar la voluntad y perturbar la razón. Una persona apasionada por algo perturba su razón, o sea, las cosas que hace ya no son lógicas. Cuando hay pasión no hay lógica. Cuando hay pasión ya no importa nada, solo llegar hasta lo último. Cuando hay pasión, hermano, es un sentimiento incontenible. Dice que es capaz de dominar su voluntad. Cuando hay pasión ya no hay voluntad propia. Es dirigido, es alzado por la pasión, es llevado por la pasión a cumplir la meta más complicada que exista. Los grandes deportistas, este hombre corredor Bolt, dice que él entrena 4 años para correr segundos. Pero se golpea su cuerpo, come ciertas comidas, hace ejercicios extenuantes. Su cuerpo está desfigurado por causa de la forma que él lo golpea para poder darle resistencia y velocidad. Asimismo el boxeador, asimismo el atleta olímpico, porque ellos están apasionados, ellos quieren llegar a la meta, ellos quieren una medalla, ellos quieren un reconocimiento, ellos quieren subirse al podio de los primeros lugares y ser aplaudidos. Su pasión los quiere llevar hasta ese lugar, su pasión los quiere llevar hasta ese punto. Porque la pasión es algo que te hace perder la voluntad propia y te dirige y te lleva ya sin freno. Por eso hay que pensar bien si decimos que tenemos pasión por Cristo. Porque yo veo de hombres que tuvieron pasión por Cristo. Pedro, hasta morir crucificado al revés. Porque cuando lo iban a crucificar le dijo a los hombres: por favor, crucifíquenme al revés, porque no soy digno de morir como mi maestro. Un Juan que fue envenenado, un Pablo que fue decapitado. ¿Y cuántos no fueron echados a los leones, que sus nombres no están escritos en esta Biblia, pero están escritos en el libro de la vida? ¿Cuántos de esos mártires que hoy están muriendo ahí en Islam, porque los musulmanes los matan? ¿Cuántos han dado la vida en Rusia cuando estaba el comunismo? ¿Cuántos han dado su vida en la ventana 1040? ¿Cuántos han muerto en este tiempo por predicar el evangelio, por hablar de Cristo? Niños, hombres, mujeres, adolescentes, jóvenes, porque Él fue su pasión. Porque hubo algo que convenció a estos hombres y a estas mujeres
de hacerlo. ¿Sabe qué fue lo que los convenció? La pasión que vieron en Jesús. ¿Qué es lo que contaban los apóstoles? Los apóstoles no contaban la última revelación del momento como lo hacemos hoy en día, que planeamos congresos para traer diferentes revelaciones y wow, la revelación del último momento. Ahora es la prosperidad, ahora es el reino, ahora es esto, ahora es lo otro. No, los apóstoles contaban lo que ellos vieron, cómo Jesús cargando esa cruz se cayó más de una vez, cómo ese hombre lo ayudó, cómo fue que clavaron sus manos en el madero, cómo fue que llevaba una corona de espinos, cómo fue que vieron la lanza entrar en su costado y luego derramarse la sangre. Pero cómo fue después que encontraron a Jesús en sus aposentos, cuando Él entró y apareció delante de ellos resucitado. Las prédicas de aquellos años, mis hermanos, no eran 5 pasos para tener éxito en la vida. Las prédicas de los apóstoles no eran toma 10 pasos de sabiduría para que prosperes. No, hermano, ahí no había mensajes inflados. Ellos dicen de lo que hemos visto y de lo que hemos oído y de lo que hemos tocado. De eso estamos hablando, de la pasión que Jesús mostró para con nosotros, de la pasión que Jesús tuvo cuando llegó a la cruz y murió por nosotros. Ese era el mensaje. Ese era el mensaje. Ese debe ser el mensaje. La pasión. Ellos abrazaron la pasión que Jesús tuvo. Ellos la hicieron suya y también se llenaron de pasión. Pero esta pasión, ¿qué la provocó? ¿Qué provocó esta pasión en Jesús? Pastor, ya la traía del cielo. No, hermanos. Vuelvo al punto del inicio. Se hizo hombre. Vea a la persona que está a la par suya y piense si usted recibiría una bala por ello. Si es su esposa, estoy seguro que lo va a hacer. Bueno, vea al que está atrás o adelante. ¿Recibiría una bala por alguno? ¿Recibiría, hermano, que le corten la cabeza por alguno de ellos? Algunos dicen, bueno, Señor, me vas a quitar un peso. No. Lo cierto es que así como usted tiene ese sentimiento de que usted no sería fácil para usted morir por alguien que usted no conoce, lo mismo como hombre, Jesús también lo sintió. Y posiblemente Él no veía tan fácil como todos lo cuentan y lo hacen en las películas. No era tan fácil venir y decir, póngame en la cruz, pégueme los azotes. Yo leo en mi Biblia que dice que Él estaba afligido hasta la muerte. Yo leo en mi Biblia que Él estaba llorando y sudando grandes gotas de sangre, hermano. Y dice que eso solo lo vive la gente que está bajo una tensión tan extrema que se le empiezan a reventar los vasos capilares de la cara y su sudor se vuelve sangre, porque hay tanto estrés y presión en ese momento en su vida, al punto de llegar a un colapso. ¿Qué fue lo que provocó esta pasión en Jesús? Si creciendo de niño, pequeñito, Jesús tuvo infancia, Jesús se hizo popó en los pañales, hermano. Se cayó cuando empezó a caminar. Jugó con otros niños. No piense que Jesús venía hablando angelicalmente desde el vientre, hermano. Porque ese es el Jesús que nos han vendido la religión por mucho tiempo. Un Jesús que estaba parado en una nube. Un Jesús que salió y a María no le dolió. María lo parió como usted parió a sus hijos, con dolor. María lo amamantó, María lo chineó, María lo curó cuando se enfermó. Ay, no, Jesús nunca tuvo enfermedad. No, al rato le dio varicela o viruela o alguna de esas cosas que hubo ahí.
No puede ser, ese pastor es un blasfemo. ¿Cómo se le ocurre decir? Es que esa es tu postura, no entiendes Filipenses 2. Que ese Dios se despojó, dice, se despojó, no viendo nada que aferrarse de Dios arriba, se despojó de todo eso. Padre, recuerda que yo no me puedo enfermar, soy tu hijo aquí en la tierra. No, Padre, tengo que sentir lo que ellos sienten. Padre, tengo que experimentar lo que ellos también han experimentado. Padre, esta vida me tiene que costar como les ha costado a ellos. Tengo que saber lo que es ser tentado, Padre. Tengo que saber lo que es ser señalado, vituperado, engañado. Lo único que no podemos registrar es si se enamoró. Porque yo sí le puedo decir hoy de quién estaba enamorado. Y cuando una persona está enamorado, así como él estaba enamorado, ninguna otra cosa va a llamar su atención. Póngale a la Miss Universo que quiera enfrente. Póngale a la Mujer Maravilla, que nada llamará su atención, porque su amor ya estaba entregado en un solo lugar. Su corazón, porque Jesús tenía un corazón que palpitaba igual que el suyo. ¿Qué movió? ¿Qué provocó esta pasión? Me preguntaba yo estos días. Muchos creen que fue la obediencia al Padre, porque como todo lo espiritualizan, dicen, es que la obediencia a Jesús, al Padre. ¿Sabe por qué le digo que no es la obediencia? Porque la obediencia la aprendió ahí. ¿Cómo, pastor? Sí, la Biblia lo dice en Hebreos. Por cuanto padeció, aprendió obediencia. Significa que él no venía con la obediencia aquí en un clic, clic, obediente Jesús, ya, dale. No, por lo que él padeció, por lo que él vivió allí, hermanos, la Biblia dice que él aprendió obediencia. Y mire, otros dicen que es que el Espíritu Santo estaba sobre él y lo llevó hasta la cruz, y ahí no, era hombre. Era hombre, escúcheme. Si Dios hubiera metido la mano en esto, hermano, si Dios le hubiera ayudado tan siquiera en algo que tenía que ver con su voluntad, este sacrificio no hubiera servido. El sacrificio tenía que ser perfecto, como el cordero que llevaban al altar. No podía tener un ojo tuerto, no podía estar enfermo, no podía ser el peor. El sacrificio de Jesús, para que fuera perfecto, tenía que ser de parte de él, y no podía ser que Dios lo empujara a hacerlo. ¿Alguien está aquí? Pastor, ¿cómo usted asegura eso? Isaías 53, como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Cuando estaba en la cruz, él dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Él no sentía. No había un solo poder del cielo sobre él en ese lugar. Estaba siendo ofrecido enteramente por voluntad propia, porque había una pasión que se desarrolló en él desde que era un niño hasta que se hizo hombre. Hubo una pasión que creció en su corazón, y no era por la obediencia, no era por el Espíritu Santo que lo empujara, no era la gloria que venía. No, él no estaba pensando: y voy a resucitar y la gloria va a venir sobre mí, y qué gloria voy a tener. Yo le voy a decir, hermano, ¿qué fue lo que provocó esta pasión? ¿Qué fue lo que hizo que Jesús fuera hasta la cruz y que nada lo detuviera? ¿Qué era lo que lo hacía levantarse del suelo y levantar esa cruz una y otra vez? ¿Sabe cuál era la pasión de Cristo? ¿Sabe cuál es la pasión de Cristo, iglesia? Usted.
Usted es la pasión de Cristo. No lo empujó el Espíritu de Dios. No era al obedecer al Padre solamente. Jesús estaba enamorado y apasionado por alguien. Por eso su mirada nunca se perdió del propósito. Porque cuando una persona está apasionada por alguien, esa persona solo puede vivir para eso. Y él estaba apasionado, su pasión eras tú. Todo lo que hizo lo hizo por ti. No hubo otra motivación ni impulso, solo tú. Fuiste tú. Todo se trata de ti. Si vieras a Jesús hoy frente, en ese momento lo hubieras podido tener enfrente y le hubieras preguntado, él te hubiera dicho: es que esto no se trata de mí. Esto no es por mí. Esto es por ustedes. Esto es por nosotros. Todo lo que sucedió en el Calvario, todo lo que sucedió desde que Él comenzó su Vía Crucis, desde que Él comenzó su caminata hasta el Gólgota, todo lo que Él vivió allí, hermano, en el lugar donde fue castigado, ahí donde fue juzgado, ahí donde lo abofetearon los fariseos, ahí donde Pilatos lo puso, aún estando ahí a la par de Barrabás. Todo eso fue por ustedes. Todo eso fue por ti. No hubo ninguna otra motivación. El problema es que no lo entendemos, pero la iglesia de este siglo, cuando le hablaban esto, ellos lo entendían como se dio por mí. Y como ellos conocían la cultura de la ofrenda del cordero, de la expiación de pecados, ellos le decían: Jesús expió todos nuestros pecados. Él fue el sumo sacerdote, Él fue el sacrificio y Él fue la ofrenda. Lo mismo que recibimos cada año cuando ese sacerdote se mete ahí, lo hemos recibido ahora a través de este cordero, a través de Jesucristo. Cuando se daba la ofrenda en el tabernáculo, era por ellos, era por cada uno de nosotros, para pedir perdón por todos nuestros pecados. Jesucristo lo hizo por ti. Y cuando tú entiendes esto, tú dejas todo lo demás de lado, porque tú entiendes que si Él consideró que valía la pena, ¿por qué tú vas a negarlo? ¿Por qué usted negaría que valga la pena si para Él sí valió la pena? Todo lo que hizo fue por usted. Todo siempre se trató de usted. Hoy por hoy, todo esto es por usted. Usted que vino esta noche, usted que nos está escuchando en la radio, que nos está viendo en las redes sociales, fue por usted. Fue por amor. Usted es la pasión de Cristo. No es la película. Cuando usted oiga hablar de la pasión de Cristo, usted tiene que tener un pensamiento diferente ahora. Usted tiene que entender una cosa, y es que fue por usted. La pasión de Cristo es usted. Si hay algo que apasionaba a Jesús, era la idea de salvarte. Si hay algo que apasionaba a Jesús, era la idea de que un día iba a poder redimirte, iba a poder sacarte de esas tinieblas, iba a poder salvar a la humanidad, iba a poder hacerlo por usted, por mí. No hay otra excusa, no hay otra razón. Cielos nuevos, tierra nueva. ¿Para qué? Si no estaremos allí. Es para nosotros que son creados. Es las bodas del Cordero. ¿Para qué celebrar unas bodas del Cordero? Si somos la novia. Él espera reunirse con nosotros.
Él espera tener su momento romántico de encuentro con su iglesia, donde ya nada los separe de nosotros, donde ya no haya nada que pueda venir y obstaculizar su pasión hacia nosotros. Todo lo que hizo, lo hizo por ti. Y una de las cosas, porque muchos piensan que la pasión Él la expresó en la cruz, pero fue en otro momento. Cuando hay una pasión, escúcheme, lo que caracteriza a alguien o caracteriza una pasión verdadera, o sea, ¿cómo se mide una pasión? ¿Cómo yo puedo medir que de verdad tú estás apasionado por algo? La manera en la que Jesús fue medido fue en el monte Getsemaní. En ese monte Jesús entregó lo que para cualquier hombre es difícil de dar. Hermano, lo duro no fue en el madero. Hermano, lo duro no fueron los azotes, ni fue la lanza en el costado, ni los pies, ni los clavos, ni la corona. Lo duro fue aquí en Mateo 26:38. Póngalo ahí, por favor. Este es el momento clave de Jesús. Es el momento que, por cierto, Él lo enseñaba a sus discípulos. Él les decía: si alguno de ustedes quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todos vamos a tener que llegar a este Getsemaní. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí, le dijo a los discípulos, y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero. No sea como yo quiero. No sea como yo quiero. ¿Qué quería Jesús? Ahí está el hombre. El hombre en su humanidad, rendido, cansado, asustado, triste, expresando que él no estaba sintiendo querer ir a la cruz, pero hizo lo que él sabía que tenía que hacer, porque ahí es donde la pasión te lleva. Rindió lo que también le fue entregado, igual que a usted y que a mí. Rindió su libre albedrío. Tomó su libre albedrío y lo entregó en ese altar de piedra donde estaba arrodillado, con la cara en el suelo. Dijo: no se haga lo que yo quiero, sino como tú. No sea como yo quiero. Versículo 39. Yendo poco adelante, no, 42, perdón. El 42. El 42. Otra vez fue y oró por segunda vez. ¿Escuchó? Segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Muchos creen que todo sucedió en la cruz, pero fue aquí donde Jesús entregó lo que para cualquier hombre es lo más difícil de entregar: su voluntad, su libre albedrío. Como hombre, Jesús hubiera podido decir: no quiero, no lo voy a hacer, porque era un hombre con voluntad propia. No, pastor, era Jesús. Por favor, iglesia, tengo que volvérselo a enseñar. Se hizo hombre
se despojó de ser Dios. Y aún en ese Getsemaní, en ese monte, orando al Padre, si es posible, pero que no se haga como yo quiero, que sea como tú quieres, Señor. Si puedes pasar de mí esta copa, pásala, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es ese momento de rendir el libre albedrío. Es ese momento donde verdaderamente Jesús fue crucificado. Es ese momento donde su carne se quedó extendida en ese lugar, y lo que fue hasta la cruz fue un hombre que fue llevado por su pasión, por su gran interés en la vida de alguien, por el propósito de salvar la vida de alguien. Ya aquí no es pensar en gloria, ya aquí no es pensar en qué viene. Todo lo que queda es: voy por ti, voy por ti. Acúsenme, señálenme, escúpanme, golpéenme, pero a ellos no los toquen, porque yo voy por ellos. Eso es pasión. Eso es pasión. Tomar la carga de otros sobre uno y llevarla hasta el final. Eso es pasión. Solo un hombre lleno de esa pasión podía ser capaz de renunciar a su voluntad por alguien que no lo merece. Porque no lo mereces. No mereces este sacrificio. Entonces, pastor, no me lo dé porque yo no lo quería. Ese es el pensamiento del hombre de hoy. No necesito que Jesús muriera por mí. Tú no sabes lo que tú necesitas. Por eso Él lo hizo sin preguntarte. Por eso el sacrificio está hecho. Por eso ya sucedió. Y todo lo que tú tienes que hacer esta noche es aceptar que eso pasó. Y si tú aceptas que eso pasó, y si tú valoras que esto aconteció en tu vida, entonces tú debes recibir su nombre. Tú debes recibir su espíritu para estar sellado para el día de la redención. Tú debes levantarte hoy y hacer lo mismo que Cristo hizo. La pasión de Cristo fue dar la vida por ti. Esa fue la pasión de Cristo. Fue dar la vida por ti. Y ahora tu pasión debería ser vivir por Él, vivir para Él. Ya sabes cuál es la pasión de Cristo. Ahora yo invito a ver si conoces la pasión de Cristo y tú eras la pasión de Cristo. La pasión de Cristo fue morir por ti. Yo quiero ver quiénes son los que hoy se van a levantar y van a decir: pues entonces a partir de este día mi pasión va a ser vivir por Él. Mi pasión va a ser vivir para Él. Y que vengas acá a confesarlo, porque dice que todo el que confiesa el nombre del Señor será salvo. Y si tú viniste esta noche por primera vez y no has aceptado al Señor Jesucristo, ven a este altar a aceptarlo. ¿Cómo? Tengo que ir allá adelante. Sí, Jesús fue hasta una cruz para convencerte de su amor por ti. No puedo creer que tú no puedas venir a un altar. Si Jesús dio la vida por ti, si Jesús extendió todo su corazón y dice que dio cada gota de su sangre por ti.